Embargo, este método en particular es un método altamente efectivo porque la cantidad de datos históricos que requiere para trabajar es prácticamente despreciable. Es decir, requiero solamente la demanda y el pronóstico de los periodos anteriores. Y eso se vuelve una gran ventaja. De hecho, como el texto lo señala, este método en particular tiene una gran ventaja sobre los dos primeros que ya revisamos por esa razón. La cantidad de datos históricos que requiere para funcionar, pues es casi nula. ¿Por qué digo casi? Porque únicamente requiero el pronóstico del periodo anterior y la demanda del periodo anterior. Y con eso funciona perfectamente. El método de suavizamiento exponencial posee un elemento que se llama tasa de respuesta, el cual yo debo decidirlo con base en juicio personal. Si en un momento dado el fenómeno a analizar tiene una fluctuación baja o una variabilidad baja a lo largo del tiempo, puedo suponerle un valor reducido a la tasa de respuesta. Sin embargo, si estoy analizando un evento fluctuante o altamente fluctuante a lo largo del tiempo, le puedo también suponer una tasa de respuesta alta. El método no va a cambiar en su lógica de funcionamiento. Sin embargo, ese análisis yo lo tengo que hacer con base en experiencia o en juicio personal. Dentro de los puntos que se toman como ventajas para el método, tengo destacables algunos de ellos. Tal vez el más importante sea el nivel de precisión que maneja este método. Es un nivel de precisión elevado, sobre todo para las características del mismo, sobre todo para tomar en cuenta que no utiliza información histórica, como los dos métodos anteriores. Ayer, de hecho, hacían la pregunta de qué tan eficaz pudiera ser el método considerando que tome más periodos. Y la respuesta era depende del fenómeno que estés analizando. Como mencionaba hace un momento, si bien es cierto que la forma matemática del modelo de suavizamiento exponencial es solo un poco más elaborado o más elaborada, perdón, que los dos métodos anteriores, que el promedio móvil simple y el ponderado, no deja de ser un algoritmo muy sencillo de operar. Ahí está el modelo matemático con el cual vamos a calcular los pronósticos mediante el uso de este método. Para la nomenclatura vamos a utilizar la misma lógica. Un periodo subíndice T representa un periodo actual. Con la P subíndice T indicamos un pronóstico para un periodo actual dado. Y para poder realizar el cálculo de ese pronóstico, yo requiero el pronóstico del periodo anterior, es lo que significa P subíndice T menos 1. Requiero el pronóstico del periodo anterior, lo requiero aquí y lo requiero acá. Y requiero también la demanda del periodo anterior. Y aquí es donde aparece que era el que les comentaba que recibe el nombre de tasa de respuesta y también se le puede conocer como constante de atenuación. Como recién empecé a mencionarlo, la tasa de respuesta o la constante de atenuación es un valor que yo voy a asignar por juicio personal. Si el fenómeno que yo estoy analizando tiene una variabilidad alta en el tiempo, el valor para la tasa de respuesta va a ser alto. Si el fenómeno que analizo tiene una variabilidad o una fluctuación baja en el tiempo, voy a asignarle un valor relativamente bajo. Y digo relativamente porque los valores para la tasa de respuesta deben oscilar entre 0 y 1. Una vez mencionada esa parte, pues vamos a pasar a revisar un ejercicio para ver cómo funciona el modelo de suavizamiento exponencial o el modelo exponencial suavizado o aminorado. Como podrán notar, estoy utilizando básicamente los mismos datos que en los dos métodos anteriores. Y el problema diría más o menos así, podemos poner incluso el mismo contexto, hablar de, por ejemplo, cajas de detergentes para trastes, que era lo que mencionábamos en los problemas anteriores,
Y pues le damos lectura rápida al problema, da la información a la izquierda. ¿Cuál sería el pronóstico exponencial aminorado para todos los periodos posibles utilizando una constante de atenuación, tanto de alfa igual a 0.1 y de alfa igual a 0.6? Para ello vamos a asumir que el pronóstico del primer periodo, es igual a la demanda del primer periodo. De hecho, una característica importante que tiene este método es que, a pesar de ser altamente efectivo, no adivina. ¿A qué me refiero con eso? A que para poder calcular pronósticos, yo requiero por lo menos tener la información del periodo anterior, tanto de la demanda como del pronóstico calculado. ¿Eso qué significa? Pues que si yo quisiera, por ejemplo, calcular un pronóstico para un primer periodo, pues básicamente no podría. ¿Por qué? Porque no tengo información anterior. No tengo la información del periodo anterior. Les estoy mostrando la tabla con el conjunto de valores indicados en columnas. Y le aumentamos dos columnas del lado derecho, una para la tasa de respuesta de 0.1 y otra para la tasa de 0.6. Para efecto de que el modelo funcione, yo necesito hacer algunas consideraciones. Veamos. Como les hacía el comentario, este método es altamente efectivo, pero no predice el futuro. ¿Por qué hago mención de eso? Porque si yo quisiera calcular el pronóstico para un primer periodo, ya sea con una tasa de respuesta de 0.1 o de 0.6, yo requiero información de los periodos anteriores, la cual no tengo, al menos no para un primer periodo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí para poder tener un valor de referencia de pronóstico? Lo que voy a hacer es que en el pronóstico voy a suponer un valor similar a la demanda del mismo periodo. Es decir, que si la demanda para un hipotético periodo 1 fue de 650, con la tasa de respuesta tanto de 0.1 como de 0.6 para iniciar el problema, voy a suponer un valor de pronóstico similar al de la demanda. Haciendo esto, yo ya puedo trabajar para el cálculo del resto de los pronósticos con la determinada tasa de respuesta que yo seleccione. Voy a estar haciendo el enlace a la fórmula para tenerla de referencia. Veamos entonces. Yo quiero calcular los siguientes pronósticos para los periodos. Suponga que quiero calcular un pronóstico para un periodo 2. Veamos la fórmula. La fórmula me dice que para calcular un pronóstico de un periodo 2, eso va a ser igual a el pronóstico del periodo menos 1. En este caso mi periodo es 2. 2 menos 1 es 1. Estamos hablando del pronóstico del periodo anterior. Si quiero calcular el pronóstico para un periodo 2, el periodo anterior es el periodo 1. ¿Cuánto fue el pronóstico en el periodo 1? Fueron 650. Más una multiplicación. El valor de la tasa de respuesta multiplicado por una resta. Veamos. La tasa de respuesta para esta columna es de 0.1. Voy a hacer más 0.1 que multiplica a una resta. La resta está compuesta por la demanda del periodo anterior, el periodo T-1. Como es pronóstico para el periodo 2, sería 2 menos 1. Y de igual forma en este lado. Esta es demanda, esta es pronóstico. Y ya las tengo identificadas. Mi columna de demanda es esta. Mi columna de pronósticos es esta. ¿Cómo me quedaría? 650 menos 650. El pronóstico para un periodo 2 sería de 650 más el valor que resulte de este producto. Y como la diferencia entre estos dos valores es 0,
0.1 por 0 es igual a 0. El pronóstico para el periodo número 2 es de 650. ¿Entendió? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa con el periodo número 3? El periodo número 3 utiliza el mismo algoritmo. Si quiero calcular un periodo 3, requiero el pronóstico del periodo T-1, es decir, el pronóstico del periodo 2, la demanda del periodo T-1, es decir, la demanda del periodo 2, y nuevamente el pronóstico del periodo 2. Veamos cómo funciona. Pronóstico anterior. El pronóstico anterior fue 650. Más 0.1, que es la tasa de respuesta, y eso multiplica una resta. La resta de la demanda anterior. Si quiero calcular el pronóstico para un periodo 3, la demanda anterior es la del periodo 2. 678 menos el pronóstico del periodo anterior. Y acá lo tengo. ¿Cuánto me da? 650. Y en la resta que tengo aquí serían 678 menos 650. Esta resta me da 28. Multiplicado por 0.1. Y ahí tengo mi pronóstico para el periodo 3. Hagamos uno más. Pronóstico para el periodo 4. El pronóstico para el periodo 4 requiere el pronóstico del periodo anterior. Aquí lo tengo. Más el valor de la tasa de respuesta multiplicado por la demanda del periodo anterior. Si quiero calcular el pronóstico para el periodo 4, el periodo anterior es el 3 y su demanda son 720. 720 menos 652.8 me arroja un valor resultante para el pronóstico de ¿cuánto? A mí me da 659.52. ¿Cuánto les da a ustedes? Lo mismo, profe. Igual. Muy bien. Ahí, profe, ¿no se tomaría el valor redondeado entonces? Es una buena pregunta. ¿Ustedes qué creen? Dijo que seguimos trabajando con caja. Sí. Así que sí. Para efecto del cálculo, la recomendación es no. No tomen el valor redondeado. Tomen el valor exacto. Si ustedes lo quieren representar ya de manera final, con el valor redondeado, como por ejemplo aquí sería 660, adelante. Sin embargo, para efectos de cálculos, la recomendación es utilizar el valor completo que te dio. ¿Por qué creen que estoy recomendando eso? Para que no se vayan perdiendo decimales Es al momento de hacer correcto. la operación.
Es correcto, para aumentar precisión en el cálculo. Repito, en la representación, tú me puedes decir que al final serían 660 piezas, sin ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, para el cálculo de un hipotético periodo 5, ¿qué voy a hacer? Tomar el valor exacto que me dio. De hecho, se prefiere, como ya lo habíamos comentado y ya mostramos cómo usarlas, se prefiere que utilicen las memorias rápidas. Las memorias rápidas, creo que ya lo había mencionado, están indicadas en color rojo en la esquina superior derecha de cada tecla a partir de la del signo menos. Ahí se pueden ver, miren. La calculadora tiene 9 memorias rápidas. Esta calculadora es una de las más básicas de la Casio. De la misma manera que hicimos el cálculo para los primeros 3 pronósticos, considerando que este no lo calculamos, sino que supusimos el mismo valor de la demanda, hicimos el cálculo de estos 3, de esa misma manera se calculan el resto de los pronósticos. Muy bien, en pantalla ya aparecen los resultados del resto de los pronósticos de los periodos. Con esta información que tenemos, podemos calcular un pronóstico para un periodo 13, ¿cierto? ¿Cómo sería? 766.40, que es el pronóstico del periodo 12, más 0.1 por la demanda del periodo 12, que son 844, menos el pronóstico del periodo anterior, 766.40. El pronóstico para un periodo 13. ¿Alguien ya lo calculó? A mí me dio 774.16. A mí también. Perfecto. Redondeable a 775. Hay algunas observaciones interesantes con relación a los valores que acabamos de obtener de los pronósticos. Por ejemplo, podemos ver el pronóstico para el periodo número 5, donde la recomendación de redondeo, como lo mencionamos con los dos métodos anteriores, siempre es hacia arriba, a pesar de que los valores resultantes sean en pocos decimales, como por ejemplo en este pronóstico donde dio 0.07. La recomendación es, cuando hagas un redondeo, donde estén involucrados inventarios, donde estén involucrados un número de piezas, mándalo para arriba. Este es un redondeo de criterio, como ya habíamos dicho. Veamos ahora qué pasa con el segundo grupo de pronósticos. Los pronósticos considerando la tasa de respuesta más elevada de 0.06. La metodología es básicamente la misma. El pronóstico para un periodo 2 utilizaría prácticamente la misma información. ¿Por qué voy a suponer para un periodo 2? Porque el valor del pronóstico del primer periodo lo voy a suponer de igual forma, igual a la demanda. Y para el periodo número 2, que es este que tengo por acá, voy a utilizar el pronóstico del periodo 1 del periodo inmediato anterior más el valor de la tasa de respuesta, que en este caso va a ser 0.6, que multiplica a la diferencia entre la demanda y el pronóstico. Hablamos de los periodos anteriores, o en este caso del periodo inmediato anterior. La diferencia entre estos dos valores es 0,
Y el producto por 6 también lo es. El pronóstico para un periodo 2 me da 650. Podemos observar que es un patrón que se va a repetir independientemente de la tasa de respuesta que seleccionemos. Como la diferencia entre la demanda y el pronóstico es igual a 0, entonces va a quedarte exactamente el mismo valor que el pronóstico anterior. Donde puede notarse el cambio es en el periodo número 3. Al calcular el pronóstico para dicho periodo, ¿qué voy a tener? Pronóstico del periodo anterior más tasa de respuesta que multiplica a la demanda del periodo anterior, que son 678, menos el pronóstico anterior. El cálculo me da 666.8. Redondeable a 666. Y aquí ya se empieza a poner interesante porque solamente calculando dos pronósticos, en el tercero, en el del periodo 3, solamente calculando dos pronósticos, en el pronóstico calculado para el periodo 3, ya hay una diferencia de 14 piezas. Veamos un periodo 4. Pronóstico del periodo anterior, 666.8 más 0.6 de la tasa de respuesta multiplicado por la demanda del periodo anterior. Son 720. Ese valor menos el pronóstico del periodo anterior. $698.72 me da a mí. ¿Cuánto les da a ustedes? Igual, profe. Igual. ¿De cuánto es la diferencia? 39 unidades. Casi 40 piezas, ¿sí o no? Sí. Entonces ya se pone interesante el tema. De Profe. este mismo, mande, por favor. Yo tengo una duda. Bueno. Como había dicho ahorita, que entre mayor era la tasa, mayor era el pronóstico. No. ¿O cómo? Mencionamos lo siguiente. Mientras mayor sea la tasa de respuesta que tú asignes, estás asumiendo que tu fenómeno analizado tiene mayor variabilidad en el paso del tiempo. Ah, ok, gracias. Sí. A mayor tasa de respuesta, asumimos un fenómeno más cambiante, más variante en el tiempo. Por eso hacíamos ahorita un análisis del rango de valores. Mencionábamos que, por ejemplo, en el caso de estos datos que yo tengo como demanda, tengo un valor máximo, por ejemplo, de 920 piezas, en este caso cajas. Y por acá tengo un valor más pequeño, que son los que alcanzo a ver así de primera impresión, que vale 650. Es decir, la diferencia
Entre los valores máximos y mínimos de las demandas, pues estamos hablando de 270 piezas, cerca de las 300 cajas, por ejemplo. Estamos asumiendo un fenómeno fluctuante y por lo tanto, cuando asignemos la tasa de respuesta, debemos procurar que ésta sea alta. No obstante, para efectos didácticos, nosotros utilizamos dos tasas de respuesta para este problema. Una de un valor relativamente bajo, suponiendo un fenómeno poco cambiante en el tiempo, y una tasa de respuesta alta, de 0.6, para un fenómeno con alta variabilidad. La idea era ver de forma práctica qué tanto pueden variar los pronósticos con relación a las dos tasas de respuesta. Ahora, así como calculamos estos tres pronósticos considerando que aquí asumimos un valor similar a la demanda, de esa misma manera vamos a calcular todos los demás. Una vez que terminemos de realizar todos los cálculos, nos van a dar los valores que aparecen en pantalla. De nuevo, ¿cuánta podemos calcular? El pronóstico para un periodo 13. Tengo la información para hacerlo. Para un periodo 13 sería 830.99 del pronóstico del periodo anterior más 0.6 que multiplica a la demanda de ese periodo menos el valor del pronóstico. ¿Alguien ya tiene este valor? Sí, a mí me dio 838.7953. Karim me menciona que le da esto. No sé a quién más le dé lo mismo. A mí también, profe. A mí también, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, más que ponernos a hacer cálculos hacia lo loco, les voy a mostrar lo siguiente. Aquí tengo una caja. Me voy a salir rápido de la pantalla compartida. Para mostrarles. Ayúdenme con las dimensiones, ¿les parece? La caja pues está relativamente grande y el problema, poniéndolo en contexto, hablaba sobre cajas, ¿no? Cajas de detergentes. Veamos. ¿Me ayudan anotando dimensiones? 40 centímetros. Por 33 centímetros. Por 60 centímetros. 40 por 33 por 60 de alto. ¿40 por 33 por 60? De 79.200 centímetros. ¿Ok? Viene una parte interesante. ¿Qué tan importante es realizar el cálculo de un pronóstico de manera acertada? Resulta que hay periodos en los que puedo encontrar que hay diferencias, como por ejemplo en el periodo 7, si utilizo una u otra tasa de respuesta, hay diferencias de hasta 165 cajas. 165 cajas. Esas cajas, por ejemplo, de las cuales estamos hablando,
tienen una estiva. ¿Alguien sabe qué es una estiva? ¿Cuántas cajas le puedo poner encima? Las cajas tienen una dimensión, tienen un peso. Y basado en esas características, tienen una estiva. Es decir, la cantidad o el límite máximo de cajas que le puedo poner encima. Si nosotros estamos hablando de que hipotéticamente puedo tener hasta 165 cajas de diferencia con relación a los pronósticos, pues son cajas que yo voy a pedir y me puedo equivocar. Visualiza de qué tamaño va a ser la variabilidad. Visualiza qué tanta disposición en el tamaño de mi bodega tengo que tener para recibir todo ese material. ¿Qué tan importante será calcular adecuadamente un pronóstico para efectos de utilizarlo en el sector laboral, en el sector productivo? Pusimos un ejemplo relativamente fácil de visualizar. Hablábamos, por ejemplo, de un centro de distribución de una cadena de abarrotes, si mal no recuerdo. Bueno, ese centro de distribución, si está utilizando métodos para pronosticar y no lo hace de manera correcta, puede tener estimado que va a vender cierta cantidad de cajas y tiene que tener una disposición en su bodega para tener la capacidad de recibir ese tipo de material o ese tipo de producto. Imagina que yo calcule mal. ¿Cuánta inversión tengo que hacer para disponer de ese espacio? La realidad es que todos estos cálculos los puede hacer un software. Los hace el Excel, los hace Minitab. La toma de decisiones es la parte importante. ¿Qué hacer con esta información una vez que la tienes? Y esa toma de decisiones, que vas a tener la oportunidad de tomarla en el sector productivo, tiene repercusiones. Repercusiones posibles a favor y en contra. Si tú estimas de manera correcta, le ayudas a la empresa a optimizar gastos. Si tú decides de manera incorrecta, tus decisiones le pueden costar lana a la compañía. Ahora, ¿qué ocurre si yo modelo esto gráficamente? ¿Qué podemos observar? Observen con detenimiento la gráfica. Esto que tenemos en pantalla es el comportamiento mostrado de forma gráfica de los tres grupos de valores que tenemos. La demanda, el pronóstico con una tasa de respuesta de 0.1 y el pronóstico con una tasa de respuesta de 0.6. El valor que está marcado en morado, si no estoy equivocado, indica la demanda real. Podemos ver que es una demanda relativamente con niveles altos de fluctuación o de variabilidad. Esto lo habíamos mencionado argumentando que tengo, por ejemplo, una demanda de 920 piezas y en un periodo anterior tengo demanda de 650. Hay una diferencia cercana o superior a las 250, 270 para ser exactos. La tasa de respuesta con el pronóstico de 0.1 se muestra en naranja. ¿Qué está pasando con el comportamiento en naranja? Cuando asignamos una tasa de respuesta baja, ¿qué pasa con el pronóstico? Tiende a ser lineal, ¿no? Una tasa de respuesta baja supone un fenómeno con una demanda estable. Por lo tanto, el suavizamiento exponencial, eso es lo que refleja en su pronóstico. ¿Qué pasa con la tasa de respuesta de 0.6? Esa tasa de respuesta está marcada en gris sobre la pantalla. ¿Qué es lo que intenta hacer? Bueno, intenta parecerse lo más posible a la línea en morado, miren. Empieza a crecer, esta también empieza a crecer. Cae abruptamente y el pronóstico también se va para abajo. Lleva un retraso, es verdad. Sin embargo, recordemos que cuando nosotros estimamos la demanda del primer periodo, en realidad no hubo un cálculo, hubo eso, una estimación. Porque como dijimos, hay métodos que son sumamente efectivos, sin embargo, no son adivinos. Y para calcular un pronóstico tomando como base este modelo, yo necesito tener información del periodo anterior
para el pronóstico del periodo 1 eso no ocurre. Por eso lo supusimos igual a la demanda. Esperamos tener un valor de demanda para empezar a trabajar. El modelo con una tasa de respuesta alta intenta ajustarse lo más rápido posible al comportamiento de la demanda. Si nosotros tomáramos esta gráfica marcada en gris y la recorriéramos un poco hacia atrás, veríamos que el comportamiento de esa gráfica se parece al morado.